Bienvenidos nuevamente. Estamos como en el segundo panel. Esta vez va a ser sobre employer branding, un tema que, si vamos a empezar a pensar el futuro del trabajo, ya viene siendo, pero va a seguir marcando y marca el camino. Quería empezar con Andrea, que imagino que es la que tiene la mirada más integral sobre, bueno, cómo se crea marca empleadora en un modelo, en un momento que estamos, como decíamos antes, híbridos, con equipos a distancia, con equipos presenciales. ¿Cómo se genera y se comparten esos valores de la empresa? Hola Marisol, buenos días a todos. Bueno, es una muy buena pregunta en estos momentos que estamos atravesando, que tenemos que vivir, ¿no? Los ámbitos laborales, como bien referenciabas, han cambiado ampliamente. Estamos frente a contextos donde ya el tradicional espacio de trabajo, donde podíamos compartir cultura organizacional, donde generábamos buen o mal clima de trabajo, donde el ambiente de trabajo se construía, es intangible, hoy lo tenemos que hacer de manera virtual, de manera remota. Estamos preparando el lanzamiento de nuestro estudio sobre marca empleadora, que se realiza en 34 países y que nos dice cuáles son los empleadores más atractivos para trabajar por país, pero que también nos marca cuáles son los factores que los candidatos tienen en cuenta al momento de elegir un nuevo empleador. Y en este estudio me parecía interesante compartir con ustedes un pedacito del mismo en el slide que les voy a pedir que me compartan ahora y la podamos ver juntos, para ver cómo han evolucionado los diferentes factores que cómo van evolucionando los diferentes factores que van eligiendo los candidatos al momento de poder elegir cuál es la empresa para trabajar. En esta slide vemos claramente cuáles son los 5 factores, vemos salario, vemos el ambiente de trabajo, vemos el desarrollo profesional, vemos la seguridad laboral y como quinto factor el equilibrio entre la vida personal y laboral. Pero lo más importante que quiero destacar de esta slide es la evolución, si miramos la slide hacia la derecha, es la evolución que ha tenido el ambiente laboral, el clima de trabajo. Vemos cómo en el 2019 estaba en el tercer lugar, cómo en el 2020 pasó al segundo lugar y cómo en el 2021 iguala al salario. El salario es un factor higiénico, es un factor que sí o sí tiene que estar en una propuesta de valor. Es un factor que nos va a servir para atraer el talento, una buena propuesta económica, pero no es un factor que nos va a servir para retener el talento dentro de nuestras compañías. Y ahí aparece claramente lo que es el ambiente de trabajo en el mismo lugar del podio que salarios en este 2021. Y allí la dificultad de cómo construir este intangible, que normalmente lo teníamos adentro de nuestras oficinas, adentro de nuestros espacios de trabajo, que se generaba además de la comunicación formal con la comunicación informal que se daba entre compañeros y entre jefes. Cómo mantener vivo un buen clima de trabajo a distancia es el gran desafío que estamos atravesando ahora todas las compañías. Y en este proceso, en este sentido, creo que una de las cuestiones claves que hay en cómo construir este ambiente de trabajo que va a construir nuestra marca empleadora y la va a hacer diferencial, está en la comunicación y en el bidireccional que necesitamos tener con nuestros colaboradores. No solamente en los esfuerzos de comunicaciones que todos los departamentos de capital humano han hecho para comunicarnos de manera mucho más precisa, cercana con nuestro trabajo, con nuestros colaboradores, sino fundamentalmente en un assessment, en un análisis que solamente el líder del equipo puede hacer en cómo se siente su colaborador, en cómo está pasando este momento su colaborador, y a partir de este assessment, hecho casi uno a uno, poder detectar cuáles son los déficits para con planes corporativos, con planes de acción, poder salir a cubrirlos. Tuvimos que adaptarnos rápidamente, y no quiero hablar del pasado porque ya hace un año que vivimos en este esquema, sino que mirando al futuro estas formas de trabajo híbridas donde convivamos, gente trabajando en oficina, gente trabajando desde su casa, gente trabajando parcialmente de oficina y en su casa, y múltiples alternativas más, va a estar presente. Entonces, el gran desafío es hacer foco en el ambiente de trabajo y en cómo construirlo a pesar de la distancia, con una comunicación directa, con un saber qué le está pasando al otro, apoyado en los valores y la cultura organizacional que siempre hemos llevado adelante. Quiero
ir a Toyota y pienso, bueno, ustedes tienen claramente un modelo híbrido con gente en planta y lo que señalaba Andrea de, bueno, empieza a ser parte de la marca el cuidar al empleado, el llegar, el estar atento. Se habló en el panel anterior de la escucha activa. ¿Cómo implementaron y cómo ven a futuro la generación de marca en este sentido? Bueno, buen día Marisol, gracias por la invitación. Sí, es correcto. La verdad, nosotros somos una empresa de 6.000 personas, de las cuales hay 5.000 que están involucradas en el proceso productivo y las otras 1.000 que están en oficina. Esas 5.000, al ser declarado, digamos, esenciales, allá por mayo del año pasado arrancamos con un turno de producción y después en julio pasamos a 2 turnos. Obviamente preparando al principio un comité de crisis que dijimos, bueno, basándonos en qué había pasado con las otras filiales en el mundo, que ya la pandemia había arrancado un poco antes en Europa, en Asia, basándonos en eso, más nuestro servicio médico y el comité de crisis, fijamos un protocolo. A partir de ese protocolo dijimos, bueno, así arrancamos y así fue como nos fuimos, como fuimos arrancando el protocolo allá por mayo con la gente de planta. En ese momento la gente que no iba a la planta, a excepción gente relacionada con la producción, como producción o recursos humanos, que iban en modelos híbridos, la gente estaba en la casa. Y ahí un poco lo que decía Andrea antes, el gran desafío era cómo generar y comunicarse y estar cerca de esa gente. Lo primero que se hizo, me acuerdo en ese momento, es una encuesta y dijimos, bueno, el día que volvamos, ¿cómo volvemos? Nadie contestó 100% en casa, nadie contestó 100% en la oficina. Y la realidad es que terminamos yendo a un modelo mitad y mitad. Digamos, un híbrido que hay algunas posiciones que van todos los días, hay algunas posiciones pero teníamos también el problema del transporte. Nosotros estamos a 80 kilómetros en Zárate y el transporte público no llega hasta allá. Entonces hubo que acomodar el tema de los colectivos para crear un modelo híbrido que hoy es el que estamos. Hoy, después de la segunda ola, ahí paramos un poco y tratamos de volver a las casas, pero la realidad es que en el modelo híbrido lo que estamos esperando y que seguro vamos a tener de acá para adelante es más o menos hasta un 50% de la gente en la oficina, conviviendo con los 2 sistemas. Con esas dificultades también que hace que, digamos, hay gente que va en los 2 turnos todos los días, una semana a la mañana, una semana a la tarde, y la gente de la oficina que va yendo mitad y mitad. Así es un poco el modelo. La nueva normalidad. La nueva normalidad, exactamente. Diego, ustedes son una empresa que son 100% digital. Entonces, ¿cómo es crear marca ya naciendo digital? La verdad, gracias Marisol por la invitación primero. La verdad es que no nos resultó difícil. Nos llevó un tiempo darnos cuenta. En realidad nosotros participamos un par de encuestas, el 2019 y 2020, en las encuestas de clima de Great Place to Work, y tuvimos muy buena puntuación. O sea, la gente le gustaba trabajar en Ualá y la verdad es que no lo estábamos comunicando, ese era nuestro problema. Nosotros somos una empresa que habla muy cerca con el usuario, y nuestro equipo de marketing maneja un lenguaje muy cercano, mucha interacción. Si vos ves las redes sociales, Twitter, Instagram, van y vuelven, hasta el CEO, hasta Pierre interactúa con la gente, y no estábamos aprovechando eso para fomentar nuestra marca. Y lo que hicimos fue crear un equipo mixto entre marketing, que sabe cómo comunicar, y recursos humanos, que sabe lo que hacemos, y empezar a mostrar afuera lo que hacíamos adentro. No hicimos más que eso. Empezamos a trabajar un poco con la gente de LinkedIn para usarlo como, si querés, una red más enfocada al trabajo, pero lo hacemos también por Instagram, lo hacemos por Facebook, lo hacemos por Twitter, y realmente es eso, es decir, bueno, si a la gente de adentro le gusta lo que hacemos, mostrémosle a la gente de afuera cómo lo estamos haciendo. Nuestro público, tanto desde un punto de vista de empleador como de usuario, es mayormente millennial y interactúa muchísimo en las redes sociales. Andrea lo decía recién, la comunicación de la marca y la interacción con
posible colaborador, si querés, y se da mucho y realmente nos funcionó un montón. Nosotros empezamos, como te decía, empezamos el 2020 con LinkedIn. Octubre, noviembre del año pasado ya habíamos llegado a los 100.000 no sé, likes o seguidores en LinkedIn. Ya estamos en 135.000 y la verdad es que, como te decía al principio, no fue mucho esfuerzo, solo darnos cuenta que teníamos los canales y no los estábamos aprovechando. Quiero ir a Jonathan. ¿Qué beneficios están sintiendo o percibiendo ustedes que son los que sus colaboradores están aprovechando más o que están ligando más a la marca? Bueno, buenos días y gracias por la invitación y un placer compartir el panel. En relación a los beneficios, nosotros tenemos un abordaje donde tratamos de que cada colaborador pueda sacar su mejor versión en el trabajo y en sus vidas personales. Y de ese lado hacemos toda la construcción de nuestro paquete de beneficios y vamos viendo qué está pasando. Claramente todos los beneficios relacionados al bienestar, al cómo balancear mejor la vida y el trabajo, a cómo balancear esta carga horaria que tenemos todos enfrente de la computadora son los beneficios que más están apareciendo. Mucho tiene que ver con la asistencia al empleado, mucho tiene que ver con una mejor alimentación, mucho tiene que ver con cómo tener una vida más saludable dentro de este entorno. Y después hay un montón que tiene que ver con cómo acompañamos y cómo damos soporte a nuestros colaboradores en esta situación. Algunos trajeron algunos comentarios, no toda la situación es la misma para todos. Escuché a alguien del panel anterior también hablando que no es lo mismo por ahí un colaborador que tiene por ahí más facilidades o mejor acceso a conectividad que otro que está en un departamento más chiquitito. Entonces es empezar a escuchar. Y algo que nos funcionó mucho es desde que empezó esta situación, diariamente tenemos un all hands con nuestros líderes donde escuchamos a nuestros colaboradores y les contamos qué estamos haciendo y qué estamos viendo que pasa. Y atrás de esa reunión sale un pulso donde decimos, dame feedback, contame qué te está pasando, contame qué necesitas, y tomamos esa información y en base a lo que nos dicen nuestros colaboradores, construimos un poco y adaptamos nuestros beneficios. Esto es algo que traía Andrea al principio, el poder escuchar lo que están diciendo, esta comunicación que vaya en ambas direcciones para poder tomar decisiones. Si no entiendo qué le pasa a mis colaboradores, difícilmente los beneficios que puedo hacer los ayuden y les sirvan en este contexto. Entonces, si me querés decir, más allá de un beneficio particular, lo que más nos funcionó es contame qué te pasa, decime qué necesitas y veamos cómo te puedo acompañar para sacar tu mejor versión en el trabajo y tu mejor versión en la vida personal. Y eso es lo que más nos está funcionando. Andrea, vos al principio del panel traías un poco cómo está cambiando el mapa de beneficios, de lo que los colaboradores están valorando más. ¿Cómo cambia el mapa de los valores que los colaboradores le piden hoy a la empresa o que necesitan que la empresa comparta con ellos? Bueno, yo creo que lo que la pandemia nos impuso no es un cambio de cómo hacer el approach a nuestros colaboradores en relación a los valores de la cultura organizacional, sino los canales, ¿no? Diego hablaba de los canales y cómo habían cambiado los canales de comunicación. O sea, nosotros tenemos un cambio en los canales de comunicación con nuestros colaboradores y tenemos que usar nuevos canales. Aquellas empresas que son menos digitales que las que tenemos hoy en el panel han tenido que hacer un esfuerzo adicional, pero la base está dada en sostener los valores corporativos y la cultura organizacional presentes, porque un dato muy interesante que nos trae también el estudio que próximamente lanzaremos, hicimos una pregunta específica: aquellos trabajadores que pasaron de trabajar a oficina a teletrabajar, se sienten un 60% más comprometidos con sus empleadores que antes de la pandemia. ¿Y por qué? Porque estas compañías han sido fieles al cuidado de las personas, a los valores que están atrás de las empresas y han mantenido viva la cultura organizacional. Entonces, el desafío es usar nuevos medios, nuevas alternativas, llegar de otra manera, pero el punto central es que cuando lo hacemos conforme al cuidado de las personas, conforme a nuestros propios valores, el impacto en nuestros negocios va a ser altamente positivo. Nosotros el año pasado hablábamos, cuando comenzaba la pandemia, más o menos a esta misma época, que esta pandemia era una prueba ácida a la marca empleadora.
porque como nos comportáramos como empresa, como lleváramos adelante este transitar en cómo cuidar a nuestros colaboradores, iba a ser esencial. Bueno, este 60% de dato duro que nos da la encuesta nos dice que era acertada esa mirada en seguir siendo congruentes a pesar de que el ámbito, el espacio nos cambió radicalmente. Los llevo un poco también a esto que, uniendo lo que trae Andrea de comunicar la marca empleadora. ¿Cómo funciona la marca empleadora hoy para atraer el nuevo talento? ¿Cómo? Bueno, a ver, si quieren arranco yo, perdón Andrés. La verdad es que, como decía recién Andrea, hay que usar canales nuevos en todo sentido, digamos, desde el punto de vista de cómo llegamos, les decía recién, a los posibles colaboradores que quieran sumarse a la empresa, a cómo llevamos todo el proceso. Tiene que ser todo distinto, tiene que ser muy digital, tiene que ser más rápido. Mi equipo de Talent Acquisition me contaba ya a esta altura del año pasado, me decía, cierro los procesos más rápido porque nadie tiene que mentirle al jefe de que me voy al médico y en realidad me voy a entrevista. Entonces contacto a alguien, me dice, sí, llámame en media hora y hago las entrevistas en 3-4 días que antes me llevaban 20. Entonces hay que ayornarse a los canales nuevos, hay que ayornarse al esquema de comunicación nueva y al menos para nosotros, y calculo que a la gente de Jonathan le pasa lo mismo, también hay que ayornarse a que estamos en una realidad que la pandemia le mostró a empresas de países con poder adquisitivo mayor, que es lo mismo tener a alguien en Kansas que en Chivilcoy, y que tenemos que empezar a aprovechar esto que también decía Andrea respecto de no todo es sueldo, porque no podemos competir con una empresa de Estados Unidos que paga a un desarrollador software en dólares al precio de Estados Unidos, y tenemos que hacer valer más esa otra parte que indicaba en el gráfico Andrea, de el clima, la cercanía del manager, y lo hablaba un poco con Andrés afuera antes de sumarnos al panel, digamos, mostrarle a la gente las cosas que nosotros le podemos dar desde el punto de vista de carrera, desde el punto de vista de evolución, que trabajando 100% remoto para alguien que paga muy bien no es algo tan sencillo de lograr. Y en nuestro caso también lo hablábamos antes, ¿no? O sea, el gran desafío yo creo que fue cómo adaptarnos a esta nueva realidad y cómo convencer a la gente de una forma más cercana, con mejor comunicación, más rápida, manteniendo los valores de Toyota históricos como la mejora continua o el respeto por la gente, que son los grandes pilares de la filosofía Toyota. Y creo que hay casos que nos permiten ver ese equilibrio. Por ejemplo, hubo cosas que no dejamos de hacer el año pasado. Por ejemplo, nosotros hay algo muy importante que es clave en el desarrollo de nuestra gente, que son los círculos de calidad. Los círculos de calidad son las células de trabajo de la línea de producción, donde se presentan mejoras de procesos, de calidad, de costos, de seguridad. Eso lo pudimos seguir manteniendo, obviamente de distinta forma, en forma remota al final, y la presentación se terminaron haciendo en forma remota. Y con respecto a lo nuevo, el año pasado, en plena pandemia, cuando explota todo, íbamos a arrancar con las pasantías. El año pasado no lo pudimos hacer y este año lo retomamos. Y para nosotros fue clave. Y ahí, junto a las palabras de Diego, fue completamente distinto el proceso. Antes las pasantías tenían un proceso, una entrada a la entrevista, y ahora el otro día nos vimos con 55 pasantes nuevos, todos en la televisión, y hasta algunos diciendo, che, pero no van a venir, no, pero si la gente no viene. O sea, terminó siendo cómico, pero la verdad que salió muy bien, y por ahora a mí lo que más me preocupa es cómo están esos 55 pasantes en la casa. Y para esos 55 pasantes fue natural que sea así. Para eso fue sumamente natural. Quizás para nosotros somos los que más nos tenemos que adaptar y ver. Y yo decía, uy, pero por las caras parece que están bien. O sea, te digo la verdad. Y terminó siendo, por ahora, vamos 2 semanas, y las experiencias de los chicos fue espectacular. Y bueno, pero un gran desafío. El proceso fue completamente distinto a lo que eran antes las pasantías de Toyota. Pero así que contentos de haber arrancado.
Después te cuento en un par de meses. Me interesa esa experiencia. Dale. Jonathan, un poco ustedes cuéntenos cómo vienen siendo las experiencias en este sentido. Digo, llegas al colaborador de otra manera y ¿cómo llegas al colaborador nuevo? Bien, ahí me gustaría, si puedo ir a un paso previo que tiene que ver con un dato del mercado. Sabemos que el 50% de las personas están dispuestas a dejar sus actuales empleos por la cultura de la compañía. Y por otro lado, el 73% de las personas en el mercado eligen un trabajo por los valores de la compañía. Entonces, un poco el desafío era, ¿cómo transitamos y cómo transformamos esto en algo que se pueda comunicar, en algo que pueda llegar a nuestros candidatos? Y ahí un poco lo que ya se dijo en el panel. Claramente nos estamos apoyando en tecnología. Algo que sabemos es que las nuevas generaciones y los colaboradores que se van sumando quieren usar las mismas tecnologías que utilizan de forma personal, social media, mobile, las redes, etcétera, lo quieren usar también en su vida laboral. Entonces nos metimos en esas mismas redes. Entonces nos apalancamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, para poder llegar con un mensaje concreto a cada una de las poblaciones target que tenemos para que se sumen a la experiencia de Salesforce. Una vez que se suman, algo que fue muy, muy potente que nos permitió hacer es esta nueva dinámica me permitió dar experiencias de onboarding similares e iguales y mucho más diversas para todos los colaboradores de Salesforce en el mundo. Entonces lo que me permitió es exponer a colaboradores que por ahí están en Argentina, en su misma experiencia, su mismo journey de onboarding en la compañía, con colaboradores que están por ahí en Asia, en Europa o en Estados Unidos. Y eso es súper potente y súper enriquecedor para la construcción del engagement del colaborador para con la compañía, porque se siente parte de lo que es mucho más grande, que permite conocer culturas diversas y le permite entender, cómo es trabajar en Salesforce en el resto del mundo. Y la respuesta es lo mismo, porque la experiencia es la misma. Y algo que se volvió cada vez más clave, para nosotros era clave antes y ahora se potenció mucho más, es la lista de la experiencia del colaborador. La experiencia del colaborador es clave a la hora de generar engagement y es clave a la hora de atraer el talento. Entonces, ¿qué experiencia les podemos ofrecer a nuestros colaboradores para que puedan desarrollar su carrera y tener una de sus mejores experiencias laborales en Salesforce? Y creo que ese es un poco el secreto de lo que venimos haciendo. En el panel anterior se habló de que la diversidad empieza a ser, es algo natural de millennials para abajo seguro. En este panel vuelve a salir la palabra diversidad. ¿Qué rol ocupa hoy este concepto dentro de la marca empleadora y cuán necesario es? ¿Forma parte? No. Sí. Ay, perdón, Andrea. Creo que la diversidad es un factor esencial en la construcción de nuestros equipos, porque cuanto más diversos son nuestros equipos, más productivos y más abarcativos de diferentes públicos y de diferentes miradas podemos hacer a nuestras compañías. Entonces, la diversidad no es algo solamente generacional, sino que es una necesidad que tenemos las organizaciones para poder llevar adelante negocios exitosos. Y la diversidad forma parte de tener un buen clima de trabajo, que es uno de los factores esenciales al momento de elegir una empresa para trabajar, ¿no? Entonces creo que es clave como punto en su sentido amplio, ¿no? En equidad de género, en mix de edades, en mix de formaciones. La diversidad en su más sentido amplio hace que una compañía pueda posicionarse mejor, entender mejor a sus públicos, porque sus colaboradores forman parte de estos públicos diversos, y poder tener una construcción de marca empleadora mucho más sólida. Jonathan. No, sí, gracias. Lo que era, acuerdo a todo lo que acaba de decir Andrea, y sumaría una lista que tiene que ver, sabemos que la diversidad es clave para el éxito del negocio, y la diversidad, como decía Andrea, en el sentido más amplio de la palabra, de género, de edad, de cultura, de religión, eso es clave. Y la pregunta es, ¿qué hacemos internamente para tener una cultura diversa e inclusiva? Entonces se volvió también muy clave, ¿cómo capacitamos y cómo educamos a nuestros colaboradores para que puedan estar dispuestos y puedan recibir y puedan trabajar con entornos mucho, mucho más mega diversos? Y esto también es clave, no es simplemente decir, vamos a salir a tener más diversidad de género en nuestra compañía, sino, ¿qué hacemos para que los distintos géneros se sientan cómodos, las distintas minorías se sientan cómodas en nuestra compañía? Entonces, ¿qué procesos empezamos a generar? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Cómo nos vamos educando? ¿Qué tiene que cambiar del lenguaje de cómo hablamos a nuestros colaboradores? ¿Y qué les está funcionando en este sentido concreto? ¿Capacitaciones, charlas? ¿Cómo lo están encarando? Capacitaciones, charlas, estamos trabajando mucho con sesgos inconscientes. Hay muchas cosas que son inconscientes, que no sabemos. Estando en Argentina,
hay muchas cosas de las realidades de Europa, de Estados Unidos y de Asia que no vivimos y viceversa. Entonces, poder entender qué pasa en otras culturas, poder capacitarnos, poder tener paneles multiculturales y empezar a hablar de esto es importante. Y cosas que empezamos a hacer concretas, por ejemplo, nuestros beneficios no tienen género. Todos nuestros beneficios son sin género. Entonces, el parental leave es un beneficio sin género y es igual para el padre, madre o transgénero que desea formar una familia. Creo que empezar a hacer cosas que te permitan acercarte y te permitan incluir es clave para el éxito de las corporaciones en lo que va a venir y lo que está viniendo. Diego. A ver, en nuestro caso, la inclusión es base de nuestro producto, o sea, arranca incluso antes de la inclusión en la empresa. Ualá surgió con una idea de inclusión financiera para llegar a lugares donde las entidades financieras tradicionales no llegan por geografía, por tradición, por definición del negocio, y nosotros nos dimos cuenta enseguida que para que el producto sea apetecible para alguien que es distinto a mí que vivo en Palermo, tengo que verlo desde la forma en que lo ve alguien que ve en La Rioja, y tengo que traer gente distinta. Y esa diversidad se nota desde la idea de cómo hacemos las cosas, porque no podemos hacer un producto inclusivo y diverso si no tenemos gente que lo piense desde distintas posiciones. Nosotros, por suerte, a pesar de ser una industria tradicionalmente de varones, financiera y tecnología, nosotros tenemos 45% de mujeres dentro de nuestro plantel, el mismo exacto porcentaje que en nuestro nivel de management. Y realmente empujamos mucho eso, es cierto, en un esquema, como vos decías, millennial es más natural, pero realmente la gente nos empuja, y a los que somos un poco más viejitos que millennials, las cosas que por ahí no veíamos, y lo decía Jonathan, porque por ahí hay cosas que son sesgos que no es que querés ser machista, sino que, nada, lo hiciste así porque te lo enseñaron, por lo que sea, y no te das cuenta, te lo muestra, y te lo muestra de buena forma, no es que te van a hacer, no sé, una denuncia en el comité de ética, sino te dicen, che, ¿no te diste cuenta de esto? Y no, la verdad no me di cuenta, perdón, la próxima vez no lo hago. Y empujamos desde ahí, desde la participación de estos grupos, y por ahí y sumar experiencias de otros lados. Estamos participando en la iniciativa público-privada del gobierno de la ciudad en cuanto a inclusión de mujeres, también en el grupo de mujeres de la ONU, y empujar un poquito, cuanto más podemos, esto de traer ideas distintas y que se sumen. Andrés, te doy la última. ¿Cómo se genera esta apertura para que venga alguien, un millennial o un pasante, y te diga, bueno, Andrés, mira, me parece que esto podemos limarlo? Bueno, mira, y justo este caso, quizás dos ejemplos que para nosotros, hablando de diversidad e inclusión, creo que son ejemplos también de cómo nos fuimos adaptando o modificando. Quizás nosotros, hoy si vas en Toyota, principalmente lo que más profesionales hay son ingenieros. Y te diría que las ramas más duras, mecánico, eléctrico. Y vas a una universidad, te pones en la puerta y los egresados es 80-90% varones. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo? Eso es muy difícil de cambiar, pero algo tenemos que cambiar nosotros. Y vuelvo al ejemplo de las pasantías. Hoy, de las 55 personas que entraron, más del 70% fueron mujeres. De carreras, quizás de otras ingenierías, de las ingenierías que nombré antes, menos cantidad, licenciadas en administración, digamos, y el 70% lo logramos hacer con mujeres. Para ir, digamos, obviamente hay lugares, hay sectores, finanzas, recursos humanos, que quizás hasta tenés más que el 50%, pero hay otras áreas que es mayoría hombre. Bueno, eso es un ejemplo de cómo lo queremos cambiar. Y el otro ejemplo, hablaban de los millennials. Hoy Toyota tiene un nuevo negocio que es Quinto, sí, que es el negocio de alquiler de los autos. Sí. O sea, de acá a no sé cuántos años, los autos muy probablemente sean más de uso que de propiedad. Y tuvimos que salir a contratar choferes para hacer los movimientos de los autos, de los vehículos. Y bueno, y ahí voy a otro tipo de diversidad, que es diversidad de edad, y hemos contratado choferes con edades, o sea, no millennials de 20 a 30 años.
Con lo cual estamos pensando en eso, tratando de ese equilibrio mantenerlo, pero poder ser y llegar con un mensaje mucho más abierto y diverso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que haya distintas maneras de pensar, porque los usuarios de autos de acá a 20 años no vamos a ser nosotros. Entonces hay que pensarlo bien. Muchas gracias a los 4. Gracias por haber participado. Gracias, Marisol.